Muy buenas tardes, vamos a trabajar la actividad de reconocimiento inicial, diseño de bases de datos. Mi grupo es el 2020-16899A-954. Estoy matriculado en el CEA Facatativá. Mi nombre es Henry Mauricio Rodríguez. Estoy cursando cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas. Trabajo en Copidrogas bajo la gerencia de tecnologías y proyectos en el área de servicio de aplicaciones de negocio, donde doy soporte de la parte web de toda la cooperativa. Listo, vamos a comenzar con la línea de tiempo de las bases de datos. En la década de 1960 se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de base de datos en listas y árboles. En 1963, el término de bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio en California. Base de datos representaba o representa conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. También nace la alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de los vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros. Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de IDS, desarrollado por Charles Bachman, que formaba parte de la Codacil. En la década de 1970, Lauren Ellison, a partir del trabajo de Edgar Codd sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre de dicha empresa. Edgar Kuhl, científico informático inglés, publicó también una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de un artículo. Este hecho dio inicio al paso del nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. En 1980 se desarrolla SQL, o lo que es lo mismo que un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permiten recuperar y realizar cambios sobre la base de datos de una forma sencilla. En la década de 1990 se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office. También se empezó a modificar la primera publicación hecha en AMSI del lenguaje SQL y empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. Aunque el boom de la década de los 90 sería el nacimiento de World Wide Web a finales de la década, ya que a través de este se facilitará la consulta de bases de datos. Y en el siglo XXI, o sea, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Y en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Aunque existe variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como son Link y .NET, el objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a objetos. Cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación. Bueno, lo más relevante entonces que fue Oracle. Esta almacena físicamente en ficheros y la correspondencia entre los ficheros y las tablas es posible gracias a las estructuras internas de las bases de datos. SQL es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. Microsoft Office, como lo dije, es un conjunto de aplicaciones con las cuales podemos llevar a cabo tareas ofimáticas, alcanzando alto nivel de rendimiento en dichas tareas gracias a las herramientas que ofrece. Y por último, Visual Basic, que permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno compatible con la plataforma .NET. Las tendencias. En la actualidad tenemos que la manipulación de datos de bases de datos es por muchos dispositivos móviles. La seguridad de las bases de datos es muy importante
para aspectos militares, médicos, entre otros. La tendencia también son las bases de datos paralelas, en la cual se maneja la misma base de datos al mismo tiempo. Las bases de datos en memoria principal, que elimina o al menos disminuye la necesidad de operaciones de entrada y salida. Las bases de datos activas, las cuales se producen cuando ciertas condiciones se ejecutan de manera automática sin intervención del usuario. Las bases de datos deductivas, también llamadas bases de datos lógicas, dando que se basan en lógica matemática. Las bases de datos orientadas a objetos, que agrupa la información en paquetes relacionados entre sí, y las bases de datos temporales, que implementa y trata con especial énfasis en aspectos temporales, teniendo un modelo de datos temporal y una versión temporal del lenguaje de consulta estructurado SQL. También tenemos las bases de datos multimedia, se caracterizan por almacenar, además de textos y otros datos discretos, información de audio y video permitiendo su manipulación y recuperación. Y las bases de datos difusas permiten recuperar datos con tan solo una vaga descripción de lo que deseamos obtener, entre otras. Como conclusión, los sistemas generadores de las bases de datos facilitan el manejo de la información, y esto nos permite tener el control de la organización y el acceso a la información, por lo que hace importante conocer, estudiar y manejar estas herramientas. Muchas gracias por su atención y una feliz tarde.